Buenos días a todos y muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Como os veníamos anticipando a lo largo de los últimos meses, vamos a presentar ahora, en este mes, lo que es el libro blanco de la reforma fiscal en España, que vamos a presentar yo, en mi caso, como presidente del Instituto de Estudios Económicos, que patrocina este informe, y Pilar González de Frutos, que es la presidenta de la Comisión Fiscal. Se trata de un informe que ha sido elaborado por 60 expertos y, como podéis ver aquí encima, pues es un informe de 800 páginas, es un informe muy detallado y donde contiene numerosos datos y numerosas análisis que yo creo que son extremadamente útiles para el diseño del sistema fiscal en España. Voy a haceros una pequeña introducción y haceros un planteamiento general del informe, y Pilar ya entrará en el detalle de lo que es la valoración de nuestro sistema fiscal actual y de forma general cuáles son las principales medidas que se proponen, ¿no? El informe tiene varias fases. En primer lugar, se habla de las claves de una reforma fiscal eficiente y competitiva, que debe ser la clave de toda la reforma fiscal. En la siguiente sección se hace un análisis muy detallado y con numerosos datos de cuál es nuestro sistema fiscal actual, es decir, tanto cuál es la presión fiscal empresarial, la tributación de las rentas altas y grandes patrimonios, la tributación del IRPF, la fiscalidad medioambiental. También el informe analiza la supuestamente existencia de paraísos fiscales en España y la necesidad de una armonización fiscal, donde, como ya sabéis, la posición de la COE es que tiene que haber una competencia fiscal entre comunidades autónomas para que prevalezcan las mejores prácticas. También hablamos de un tema que mencionaré yo en más detenimiento, que es la simplificación del sistema tributario, que creemos que es un elemento absolutamente fundamental. Una cuestión también de mucha importancia es la alternativa a la subida de impuestos, que debe ser la eficacia en el gasto público, cuestión sobre la que también venimos analizando de forma continua. Se analiza la reacción de los distintos países en la pandemia en materia fiscal. Y en la segunda parte del informe se analizan, se presentan las distintas propuestas de fiscalidad, tanto empresarial como impuestos sobre la renta, en materia de tributación patrimonial, fiscalidad medioambiental, en tributación de la economía digitalizada, fiscalidad de las actividades económicas emergentes, impuesto sobre el valor añadido, impuestos sobre bienes inmuebles, impuestos sobre actividades económicas. Es decir, se trata de un informe muy completo, donde analiza, por un lado, nuestro sistema actual, mostrando las deficiencias que tiene, y se propone las medidas en las cuales ese sistema se puede mejorar, ¿no? ¿Cuál es la filosofía de este informe? Y empiezo un poco en materia, ¿no? La filosofía de este informe es que, efectivamente, en España hace falta un reequilibrio de las cuentas públicas, pero ese reequilibrio no se puede realizar vía un aumento de impuestos porque, como el propio informe reconoce, no existe margen ninguno para una subida de los impuestos. Y, de hecho, además, como veremos, el aumento de los impuestos tiene un impacto muy negativo desde el punto de vista del crecimiento económico. La mayor parte de los estudios que analizan esta cuestión concluyen que un ajuste de un punto del PIB llevado a cabo mediante un incremento de impuestos podría generar descensos en el PIB superiores a los 2 puntos. Y, además, sus efectos se extienden por un periodo de 3 a 4 años. Por el contrario, reducir el gasto en un punto del PIB tendría un efecto negativo sobre el crecimiento de un cuarto de punto del PIB, con una diferencia de 2 años. Y si el gasto que se reduce es un gasto improductivo, genera crecimiento económico a medio y largo plazo, porque se liberan recursos que puede utilizar el sector privado de una forma mucho más eficiente. También este informe, a nivel de estrategia, concluye que hay que tener en cuenta el impacto de las medidas impositivas sobre la economía, que a su vez depende de la figura tributaria sobre las que se operen, ¿no? De esta forma, se observa que los impuestos que mayor distorsión producen sobre el crecimiento son los que afectan a las rentas, sociedades de capital y trabajo, y los que gravan el empleo, cotizaciones sociales, mientras que los que menos distorsionan son los impuestos indirectos sobre determinados bienes y servicios, consumo especiales. Y eso es especialmente significativo en el caso de los impuestos empresariales, en aquellas medidas que limitan o impiden a las empresas la acumulación de capital en la inversión. Como comentaba anteriormente,
la principal medida alternativa a la subida de impuestos es la mejora de la eficiencia del gasto. Vamos a dedicar un informe que publicaremos en las próximas semanas exclusivamente sobre este asunto. Ya hemos dicho en numerosas ocasiones que, de acuerdo, y el propio Instituto de Estudios Económicos ha hecho algún informe a este respecto, donde España está el 26 de los 36 países de la OCDE en eficiencia del gasto y donde es un 14% inferior al promedio de la OCDE y hasta un 66% menor con respecto a las mejores prácticas. Y en ese sentido, creemos que un análisis de las políticas y programas de gastos de la administración pública para identificar duplicidades y gastos redundantes es absolutamente fundamental y creemos que sería muy importante crear una comisión a este respecto, ¿no? Uno de los temas a nivel estratégico que este informe menciona, y yo creo que es muy importante, es la necesidad de simplificar nuestro sistema tributario. Existen costes y cargas y distorsiones que generan un sistema fiscal, unas cargas que van más allá de la recaudación obtenida. Por ejemplo, lo que es el coste de cumplimiento, es decir, el coste que el contribuyente incurre debido a la complejidad del sistema, ¿no? Y esto además genera, esta gran digamos, complejidad en su sistema, genera un gran lastre y es la enorme litigiosidad tributaria que existe en este país, ¿no? De hecho, el porcentaje de victoria total o parcial de los contribuyentes, bien en primera instancia o en vía judicial, contencioso o administrativo, está casi en el 50%. Por otro lado, la deuda pendiente en 2019 ascendía a 42.760 millones de euros y se mantiene estable. ¿Qué significa esto? Que existen esos 42.000 millones que no van ni para el sector privado ni para la administración, porque el sector privado tiene que poner un aval. Y son recursos que se encuentran absolutamente inmovilizados. Y, por tanto, una de las conclusiones importantes de este informe es que se tiene que reducir la litigiosidad tributaria en nuestro país, que es una de las debilidades fundamentales que tiene el sistema tributario comparada con los de nuestros principales socios. Es necesaria una drástica simplificación del cuadro tributario. Actualmente cuenta con más de 200.000 normas y la complejidad es causa, entre otros graves problemas, de los actuales niveles de fraude fiscal, inseguridad jurídica y litigiosidad, como hemos dicho anteriormente. Otro de los aspectos que toca el informe es el relativo a la autoliquidación. Bajo ese sistema se producen castigos excesivos hacia el error material o la simple equivocación, que no suponen engaño, es decir, un auténtico fraude. Otros países como Alemania, Estados Unidos, Reino Unido o Austria han previsto en sus respectivas legislaciones diversas modalidades de arbitraje, transacción, mediación y conciliación como instrumentos concordatorios, al objeto de evitar o paliar las consecuencias de estos errores. En nuestro país, por el contrario, digamos que el enfoque es mucho más sancionador, es decir, y creemos que tenemos que ir hacia un modelo mucho más conciliador, que en definitiva esta conciliación va a generar una reducción de la litigiosidad y también del fraude fiscal. Una cuestión muy importante que analiza este informe es cómo han ido reaccionando en los distintos países en materia fiscal ante la crisis del COVID. La mayor parte de los países en su entorno, tanto las grandes economías como puede ser Alemania, Francia o Italia, incluso los países mediterráneos como puede ser Grecia o Portugal, han apostado por una reducción de la presión fiscal. En España, desde el año 19 al año 22, se ha aumentado la presión fiscal en casi 4 puntos, que es una auténtica, es un aumento muy elevado, teniendo en cuenta que además hemos tenido una recesión severísima. Y sin duda alguna, el retraso de la recuperación económica de España que se alarga hasta el año 2023, mucho tiene que ver este aumento de la presión fiscal tan enorme que se ha producido en estos últimos años, que además ha afectado fundamentalmente a las empresas. Le voy a dar otro dato que yo creo que es muy interesante. A finales del año 21 tenemos 20.000 millones más de ingresos fiscales que respecto al año 19, que era la pandemia. Es decir, estamos en ingresos fiscales récord. Sin embargo, los gastos han aumentado en 60.000 millones y el déficit público en 40.000. Es cierto que muchos de estos gastos están vinculados a los gastos de la pandemia, pero también ha habido un aumento de los gastos estructurales. Por tanto, creemos que la base, digamos,
hablamos del reequilibrio de las cuentas públicas, tiene que ser más con un gasto ordenado que con un aumento de la presión fiscal, que lo que va a recabar es una disminución del crecimiento económico. Y sin más, Pilar, si quieres te paso a que comentes tú, entrar ya más en materia de lo que es la imposición y los distintos impuestos. Muchas gracias, Íñigo. Muy buenos días. Pues retomando las palabras de Íñigo, yo creo que una reforma fiscal en profundidad del sistema tributario español debe cumplir con infinidad de objetivos y no solo estar diseñada con el fin de obtener ese dinero, esa recaudación que desde luego es necesaria para financiar los servicios públicos, pero además de esa finalidad, como decía, también debe ser eficiente y fortalecer el crecimiento y el empleo. Además, no podemos desconocer la realidad de una economía globalizada donde todos los países competimos y desde luego la carga tributaria es un componente más en la estructura de costes de las empresas. Este libro blanco de la reforma fiscal del Instituto de Estudios Económicos, que hoy estamos presentando, fruto de la colaboración, como señalaba el presidente del Instituto, de más de 60 prestigiosos autores, trata de establecer las líneas básicas para acometer esa reforma en profundidad que cumpla los objetivos comentados: diseñar un sistema fiscal competitivo, eficiente, lo más neutro posible, que reduzca al mínimo los costes de cumplimiento y siguiendo siempre las mejores prácticas de los países de nuestro entorno. Para ello, como punto de partida, es imprescindible el análisis de la situación actual, el diagnóstico de dónde estamos y hacer una comparativa con los países de nuestro entorno. El punto de partida de la reforma fiscal es el dato de la diferencia de presión fiscal en España y la media de la Unión Europea. Presión fiscal que, como acabamos de comentar, se ha elevado en los últimos años y se sitúa en torno al 41%, por tanto, en niveles muy similares a la media europea. La diferencia en esta presión fiscal se ha acortado significativamente en los últimos años y desde luego ya no justifica en absoluto por sí sola esa reforma en profundidad del sistema tributario. Además, el indicador tradicional de presión fiscal recaudatoria es un indicador incompleto e insuficiente, porque al calcular la presión fiscal se incluye en el PIB lo que aporta la economía sumergida y se ignora ese enorme diferencial de paro y de la calidad del tejido empresarial que existe con otras economías de nuestro entorno. Por tanto, el esfuerzo fiscal de los ciudadanos y de las empresas que efectivamente contribuyen se dispara mientras que la presión fiscal pareciera baja. Dado que esa economía sumergida escapa a cumplir con sus obligaciones tributarias, pues la recaudación tributaria alcanzada debería efectivamente compararse frente a la parte del PIB que efectivamente sí tributa, para darle así una idea, desde luego, mucho más adecuada de la verdadera presión fiscal que soportamos los contribuyentes. Y eso es lo que mide el indicador de presión fiscal efectiva. Ese indicador señala que la media de la Unión Europea está situada en el 44,5% y la nuestra en el 45%, por tanto, en un nivel prácticamente equivalente. En relación con esa presión fiscal ajustada por renta, el denominado esfuerzo fiscal, se observa que el esfuerzo fiscal en España en el 2018 era un 6,6 superior al promedio de la Unión Europea y nos hacía que nos situáramos en el cuarto lugar de esfuerzo fiscal de la Unión. Tenemos, por tanto, una fiscalidad muy alta para los que contribuyen y muy poco adecuada a nuestros niveles de renta. Lo que se recauda es de menos con respecto a la media europea, más que una deficiencia de nuestro sistema tributario, es el reflejo de una realidad económica de nuestro país. Si se diseña una fiscalidad desconectada de esta realidad, no se va a incrementar la recaudación a medio y largo plazo porque no se va a crecer, ni se creará empleo de acuerdo con el potencial de la economía, lo que a su vez llevaría a subidas de impuestos adicionales.
Bueno, al comentar los motivos que explican el diferencial de presión fiscal entre España y la Unión Europea, generalmente se hace referencia a que la tributación empresarial, insistiendo en porcentajes de tipo efectivo del impuesto sobre sociedades que no reflejan en absoluto la realidad. En segundo lugar, se alude a la poca contribución al IRPF de las rentas altas y de la escasa tributación de la riqueza, argumentando también en este sentido la existencia de esos pretendidos paraísos fiscales y el poco peso que en la recaudación tienen los impuestos medioambientales. Se transmite así la impresión de que ese diferencial de presión fiscal viene motivado por la escasa tributación empresarial y la escasa tributación de las rentas altas o grandes patrimonios. Pero los datos oficiales, en este caso los de Eurostat, desmontan totalmente esas afirmaciones. En el 2018, la presión fiscal empresarial era del 11,1% del PIB frente al 9,6% de media de la Unión Europea. Y la diferencia en 2021 será mayor, puesto que, dados los datos de recaudación y de PIB que se han publicado recientemente, la presión fiscal empresarial va a subir a ese 12%. Incluso sin considerar ese diferencial que, como hemos visto, aporta la economía sumergida, si tuviéramos en cuenta ese factor, la presión fiscal sería de un 15,2% frente a ese 11,1% de la Unión Europea al que me he referido. En el 2018, las empresas aportaron el 31,9% del total de los ingresos públicos, mientras que en la Unión, en promedio, las empresas aportaron el 24,6% de ese total de recaudación. Es decir, la presión fiscal y la tributación empresarial, la contribución efectiva a la recaudación total, eran ya en el 2018 superiores aquí a la media de la Unión. Además, según demuestran los datos de la Agencia Tributaria en su informe anual de recaudación y frente a lo que repetidamente se manifiesta, las grandes empresas aportan un alto porcentaje de la base imponible del impuesto. De hecho, los grupos fiscales consolidados aportan más del 38% de las bases imponibles del impuesto de sociedades y de las cuotas de este impuesto. El tipo efectivo es otro elemento al que con alguna frecuencia se hace referencia. Para grupos en el 2020, y esto de acuerdo con datos de organismos bien reconocidos, el tipo efectivo en grupos, como decía, fue del 21,91 y del 23,3% en el caso de las entidades que no forman parte de grupos fiscales. Por tanto, en definitiva, la comparación con los países de nuestro entorno señala que tenemos un impuesto de sociedades homologable a la Unión Europea y que no es viable una reforma para obtener aumentos relevantes de recaudación tributaria por este concepto. Además, a esto habría que añadir el tema de cotizaciones sociales a cargo de los empresarios, a lo que también se ha referido hace un rato Íñigo Fernández de Mesa. En relación con la tributación de las rentas altas y grandes patrimonios, la afirmación de que contribuyen poco a la recaudación en nuestro país o que lo hacen por debajo de la media europea tampoco se sostiene. La OCDE señala que el tratamiento fiscal que tiene el ahorro en España es uno de los más lesivos entre los países avanzados. No existe en ningún país de la Unión Europea que tenga un impuesto sobre el patrimonio como el de España. En Europa solo está presente en Noruega y en Suiza, con unos tipos significativamente más bajos que aquí. El Instituto IFO de Alemania ha señalado recientemente que la reintroducción del impuesto sobre el patrimonio en Alemania supondría una significativa pérdida de recaudación neta, implicaría una contracción en el medio y largo plazo de hasta un 5% de su Producto Interior Bruto. Francia, en el caso del impuesto sobre el patrimonio, estimó que la pérdida global neta sobre el conjunto de la recaudación podría ser del doble de los posibles ingresos obtenidos por este impuesto como consecuencia de la contracción en la actividad que generaría.
El impuesto sobre sucesiones y donaciones es otra figura impositiva evitada en muchos países de la Unión Europea 27. 15 de ellos no tienen impuesto de sucesiones o si lo tienen con tipos residuales. En el ámbito de la OCDE, el tipo medio del impuesto de sucesiones es del 15%, muy alejado del tipo medio en España del 34%, que puede llegar incluso en su extremo hasta un 82%. Ningún país, además, aplica conjuntamente los dos impuestos, el de sucesiones y el de patrimonio. Es, por tanto, creo que imprescindible, de una vez por todas, acabar con el impuesto sobre el patrimonio que constituye esta auténtica excepción en derecho comparado. En cuanto a la transmisión mortis causa de la empresa familiar y su tratamiento especial en el impuesto sobre el patrimonio, el modelo vigente tiene que ser mejorado, eliminando o simplificando mucho los requisitos para acceder a este régimen. Modificar a peor el modelo, además de ir contra las recomendaciones y las resoluciones que acabo de comentar, provocaría que nuestras empresas sean mucho menos competitivas que las de otros países de nuestro entorno e incluso podría llegar a obligar a desmantelar algunas empresas en funcionamiento, con lo que ello lleva de empobrecimiento de nuestro tejido empresarial. Yo creo que ese argumento de hacer tributar más a los grandes patrimonios lo único que nos llevaría es a destruir riqueza y empleo, cuando lo que necesitamos es mantener, mejorar y reforzar la seguridad jurídica del régimen fiscal de la empresa familiar en la imposición patrimonial y en la imposición sucesoria. IRPF. En el IRPF los tipos marginales aplicables en España están muy por encima de los valores medios y además se aplican desde niveles de renta mucho más bajos. En datos promedio de la Unión Europea, el marginal máximo se aplica para un salario equivalente a 4,1 veces el salario promedio, mientras que aquí el marginal máximo lo aplicamos a un salario que es 2,8 veces el salario promedio. Por tanto, el esfuerzo fiscal es mayor. La diferencia de presión fiscal no está, por tanto, ni en la tributación empresarial, ni en las rentas altas o en los grandes patrimonios. Otra de las diferencias de presión fiscal, otra de las explicaciones de esta diferencia que constituye uno de los ejes sobre los que se pretendiera hacer pivotar la reforma es el de los impuestos medioambientales. La imposición medioambiental, lo primero que debe asegurarnos es que efectivamente estamos, cuando la comparamos con los países de nuestro entorno, comparando magnitudes que sean homogéneas, y si tenemos en cuenta nuestro nivel de cargas parafiscales asociadas directa o indirectamente a decisiones de política ambiental, como por ejemplo el impacto que tienen los costes de la energía fuertemente influidos por esas acciones parafiscales, bueno, no parece en absoluto que la imposición medioambiental en España sea menor a la de los países de nuestro entorno. Pero es que además los impuestos medioambientales en nuestro país han proliferado muchísimo bajo la competencia regulatoria de las comunidades autónomas, además de la regulación estatal. Esto ha provocado una dispersión normativa sin precedentes, porque hoy tenemos, a través de las comunidades autónomas, creados más de 85 impuestos que claramente retraen la inversión. Son impuestos con impacto recaudatorio limitado, pero que en cambio hacen daño en términos de desincentivación de la inversión, empleo y de crecimiento. Además, debemos tomar en consideración que el impuesto medioambiental debería tender a tener recaudación cero, porque es un tratamiento incentivador de prácticas no contaminantes. Por tanto, deberíamos apostar más por esas políticas de subvención y de recomendación que por pretender tener una recaudación a través de impuestos medioambientales. Ahí sí que es imprescindible hacer una reforma que permita una aproximación conjunta
a este fenómeno de la fiscalidad medioambiental, evitando duplicidades y sobreimposición. Otro de los motivos que se vienen repitiendo es esa necesidad de armonización fiscal entre comunidades autónomas para acabar con paraísos fiscales que se afirma existen en nuestro territorio. Y ello fundamentalmente en relación con el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones y donaciones. Yo creo que aquí surge esa contradicción entre los defensores de una armonización fiscal a nivel autonómico, que conserve, por ejemplo, el impuesto sobre el patrimonio, que a la vez están promoviendo una armonización a nivel de la Unión Europea, donde este impuesto se encuentra abolido por todos los países, como antes señalaba. Yo creo que es poco esperanzador que en vez de perseguir una aproximación a las mejores prácticas de la Unión Europea se pretenda que las comunidades autónomas deriven hacia los peores ejemplos, generalizando así el error. Creo que nos hemos de posicionar en contra de esa armonización fiscal de mínimos, máxime, tal y como se puede plantear, ya que en realidad es un subterfugio para una subida generalizada de la imposición patrimonial de las comunidades autónomas, que presentan un sistema tributario más competitivo y, por tanto, más homologado con nuestro entorno. Esta armonización iría en contra de la corresponsabilidad fiscal, que es un elemento clave y legitimador de nuestro Estado de las autonomías y un elemento de mejora de la eficiencia en la provisión de servicios públicos, y esto constituye una asignatura pendiente en nuestro país. Lo que se denomina armonizar es imponer todo lo contrario a lo que debe ser un modelo autonómico. Un sistema autonómico eficiente no puede basarse en dar autonomía para disparar el gasto y los impuestos, pero no para gestionarlos y hacerlos atractivos. Por último, no es cierto el planteamiento de que algunas comunidades autónomas sean paraísos fiscales, porque en el ejercicio de su corresponsabilidad fiscal han reducido su presión normativa en la imposición patrimonial. Madrid es en la actualidad, y este es un ejemplo, la comunidad autónoma que más recaudación impositiva por habitante tiene, que más recursos económicos aporta en términos de solidaridad a la financiación común del sistema, 24.000 millones de euros en el periodo 2009 a 2018, más del triple que el segundo contribuyente, que es Cataluña, lo que provoca para esta comunidad el mayor déficit fiscal de España, si tomáramos en cuenta lo que recibe y lo que aporta, y a pesar de ello, pues es la región con la deuda más baja entre todas las del régimen común, exactamente el 14,6% sobre el PIB. En conclusión, la única manera de aumentar de forma sostenible nuestra recaudación impositiva y reducir el diferencial de presión fiscal, por pequeñito que éste sea en la actualidad, pasa por priorizar la recaudación económica, reducir nuestra economía sumergida, lo cual es francamente imposible si elevamos aún más nuestros impuestos. La subida de impuestos incentivará la economía sumergida y reducirá la creación de empleo e inversión. Intentar cerrar la brecha de recaudación con Europa mediante subidas normativas de impuestos de hasta 3 puntos sobre nuestro Producto Interior Bruto no va a solucionar el problema de la sostenibilidad fiscal a medio plazo, porque podría llegar a provocar una contracción de la actividad de hasta 5 puntos del Producto Interior Bruto y una destrucción de empleo del orden de 1 millón de puestos de trabajo. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Por complementar de forma breve la exposición de Pilar, el informe que, como comentaba, incluye numerosas propuestas en muchos impuestos, muchas de ellas las veníamos ya anticipando por parte del Instituto y se refieren prácticamente a todos los impuestos, ¿no? Voy para que os hagáis una idea, a reflejar cuáles son las principales propuestas que se hacen, y un poco la filosofía de nuestro sistema es que hay margen para una reducción selectiva de impuestos que tienen escasa recaudación y tienen
un elevadísimo distorsión en la economía y que pueden poner en dificultad el crecimiento económico. Por ejemplo, en el caso del impuesto de sociedades, creemos que es absolutamente necesario corregir al 100% la doble imposición de los dividendos en el impuesto sobre sociedades y hay que revertir la reforma introducida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 21. También, en opinión de los expertos, se debe revertir los ajustes artificiales introducidos en la base imponible de impuestos de sociedades que obligan a tributar muy por encima del resultado contable. En concreto, se deben evitar las actuales limitaciones a la deducción de gastos financieros y las limitaciones a compensación de bases imponibles negativas y la prohibición de deducir determinados deterioros de activos de inmovilizado de cartera. En el ámbito de las cotizaciones sociales, ya ha comentado Pilar que en España el tipo de cotizaciones es del 31,13 frente a una media de la Unión Europea del 22,2 y hay margen de reducción para generar más empleo. Ese es un auténtico impuesto al trabajo. El impuesto sobre la renta, en la opinión de los expertos, el tipo marginal en ningún caso debe superar el 50%. La propia Constitución alemana, y eso lo hemos comentado muchas veces, considera que una imposición de la renta por encima del 50% es confiscatorio. Además, los rendimientos del ahorro están absolutamente penalizados en nuestro país y la tributación máxima debería estar situada por debajo del 20%. Los dividendos están muy penalizados actualmente y tienen una imposición equivalente al resto de los productos financieros, sin considerar que en este caso los mismos ya han sufrido una imposición en sede de la sociedad que los distribuye y, por tanto, es otra de las reformas muy importantes para fomentar el ahorro. Por supuesto, se deben revertir la reducción de los límites para las aportaciones a planes de pensiones y sistemas de previsión social introducidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La tributación patrimonial, como comentaba Pilar, es muy importante que haya competencia en comunidades autónomas y es absurdo querernos homologar Europa, que no existe, y al mismo tiempo introducir una imposición patrimonial muy elevada en todas las comunidades autónomas. Existe una absoluta contradicción. El impuesto de sucesiones, en opinión de los expertos, no debería tener un tipo máximo del 15%. Se debe mejorar ese régimen específico de la empresa familiar. La fiscalidad medioambiental la ha comentado Pilar en mucho detalle, pero tiene que ser una figura que realmente reduzca el impacto medioambiental y que no distorsione la actividad económica. En tributación de economía digitalizada creemos que es muy importante ir de acuerdo con Europa, con los países de la OCDE, para evitar distorsiones. Un elemento muy importante que analiza este informe es la fiscalidad de las actividades económicas emergentes. Aquí hay muchísimo que mejorar. Todas las startups, todas las nuevas empresas tecnológicas, muy pocas de ellas salen adelante. Casi todas o la mayor parte de ellas fracasan y muy pocas tienen éxito. Y a las que tienen éxito tienen una fiscalidad absolutamente desorbitante que desincentiva completamente el emprendimiento del cual tanto se hable. Y que además que muchas de esas actividades se deslocalizan de España por esta fiscalidad tan perjudicial. El impuesto al valor añadido, bueno, hablamos de una simplificación de las obligaciones impuestas a las pymes, donde el régimen de franquicias del IVA se debería establecer ya a corto plazo con un umbral mínimo de los 50.000 euros. También se habla de la imposición local. En definitiva, se hace un gran repaso de todos los impuestos con propuestas concretas que no voy a referirme, digamos, aquí en concreto, porque la verdad es que el informe es muy denso y, bueno, en la medida en que tengan tiempo, yo les recomiendo que le echen un vistazo. Muchas gracias. Si os parece, pasamos a la ronda de preguntas. Ha levantado la mano Mercedes Serrayer de Voz Populi. Mercedes. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Hola, perfectamente. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues a ver, yo tenía una duda leyendo el informe cuando habláis de imposición patrimonial y bueno, todo este proceso de armonización para obligar a la Comunidad de Madrid a subir, habláis de que perdería 2 puntos de PIB y que esto impactaría en medio punto en el resto de España, pero luego ahora habéis hablado de otras magnitudes, si no me equivoco. Entonces ahora por ver exactamente, porque habéis hablado de hasta 5 puntos o destrucción de una serie de puestos de trabajo. Y era para concretar un poco todos estos datos y cómo los argumentáis. Muchas gracias. Sí, en lo referente a la imposición patrimonial, lo que hemos estimado, lo que hemos estimado es que solo en la Comunidad de Madrid establecer un impuesto de patrimonio supondría perder el 2% del PIB regional.
Dado el peso de la economía madrileña en el conjunto del Estado, esto supondría un 0,5% adicional. El problema es que esto es la magnitud mínima, porque habría que añadir la subida de la tributación patrimonial que se producía en el resto de España. Lo que hemos dicho de que con una subida de 3 puntos de PIB de los impuestos supondría una subida, una contracción de la actividad de 5 puntos de PIB y 1 millón de empleos, nos referíamos en general. Lo que sucede es en el caso de la imposición patrimonial es de los que tienen unos multiplicadores contractivos más negativos. Esto, por lo tanto, subir la imposición patrimonial en la Comunidad de Madrid supondría perder el 2% del PIB regional y del empleo regional y a su vez perder el 0,5% del PIB y el empleo nacional. A lo que habría que añadir las pérdidas derivadas de la subida de la imposición patrimonial en el resto de España que se producirían como consecuencia de la imposición a Madrid. Sí, por complementar un poco lo que comentaba Gregorio y un poco yendo a mi parte inicial de la presentación. Es decir, la filosofía del informe es que el aumento de impuestos tiene un impacto muy negativo en el crecimiento económico. Cada punto de aumento de impuestos se pierde, podría generar descensos en el PIB superiores a 2 puntos, mientras que reducir el gasto en un punto tendría un efecto negativo sobre el crecimiento de un cuarto de punto, pero en el medio plazo, en tanto en cuanto la reducción del gasto fuera un gasto improductivo, generaría crecimiento económico porque esos recursos se utilizarían por el sector privado en actividades productivas. Disculpad, ¿puedo hacer una repregunta? Sí. Que entonces, hay otras comunidades que están también con los impuestos patrimoniales bajos, entonces tenemos medido todo el efecto, podríamos decir, de lo del medio punto de PIB solo de Madrid en general, si se produjera esta armonización que afectaría a otras que la tienen bajo. Gracias. No, se ha puesto el caso de Madrid porque es el caso que ha centrado el debate y se ha puesto la media de la subida de impuestos, una subida que se materializaría en diversos impuestos. No se ha presentado en el estudio un estudio detallado de la subida de la imposición patrimonial en el conjunto de las comunidades autónomas. Se ha puesto como ejemplo la subida de Madrid y se ha puesto como ejemplo la subida en conjunto de la imposición patrimonial. Obviamente, las magnitudes de Madrid de subir una subida de impuestos, una recuperación de impuestos patrimoniales en Madrid supondría un 2% del PIB regional y el empleo, es perfectamente extrapolable a aquellas comunidades autónomas que no lo tienen ahora mismo y que lo introdujeran, como es el caso de Andalucía, e incluso alguna más que no lo tiene. Es decir, no se limitaría a ese efecto. Solamente en el caso de Andalucía y Madrid estaríamos ya hablando de un 1% del PIB nacional de pérdida como consecuencia de estas subidas. 1% del PIB nacional, 2% del PIB regional. Ya, ¿dónde está esto, mujer? ¿Alguna pregunta? Disculpadme un momento. Pablo Ferrer. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Habéis hablado de las cotizaciones sociales. Me gustaría, si pudierais concretar un poco más o desarrollar un poco más hasta qué punto el impuesto al trabajo afecta al empleo y afecta también, entiendo yo, a la menor, cuanto más impuesto al trabajo, al final menos recaudación. Me gustaría si pudierais ahondar un poco en este sentido. Muchas gracias. Sí, las magnitudes son que para cada 1% que aumenta el coste laboral como consecuencia de aumento de cotizaciones sociales, se contrae el empleo en un orden de magnitud mínimo de 0,4 puntos. Por lo tanto, si bajáramos las cotizaciones sociales, aumentaríamos el empleo en este orden de magnitud. Y vuelvo a insistir, es decir, la filosofía nuestra y de los expertos es mejorar la eficiencia, es decir, hacer disminución selectiva de aquellos impuestos que tienen un impacto distorsionador muy alto, como puede ser las prestaciones sociales, donde quizás habría que reducir algo, y compensarlo con una eficiencia en el gasto, de donde muy poco se habla y donde hay mucho que hacer. No sé si hay alguna pregunta más.
Hola, yo soy Eduardo Segovia, pero es que no sé cómo se levanta la mano, no me sale el... Bueno, pues ya está. Sí, Eduardo Segovia, de OK Diario. Buenos días. Sí, buenos días, un placer. Bueno, lo de las cotizaciones sociales que han hablado tan deprisa, que creo que lo que han dicho ahora es esto, lo de que un 1% comenta destruye empleo en 0,4. No sé si habían hecho otro cálculo, otra cifra, porque la verdad es que no lo he pedido. Y luego quería saber, han dicho, claro, revertir lo de los planes de pensiones. No sé si podrían profundizar un poquito más en la fiscalidad del ahorro o ahorro a largo plazo. Sobre todo, bueno, pues como estamos en la situación de la seguridad social, ¿no? ¿Qué propuestas contiene el libro para el ahorro a largo plazo? Gracias. El ahorro con carácter general, hemos comentado que tiene en España un tratamiento fiscal diferencial muy malo comparado con la media de la Unión Europea y que los tipos impositivos del ahorro no deberían en ningún caso superar el 20%. Hablando en concreto del ahorro a largo plazo y de un ahorro finalista, como es el que se canaliza a través de la previsión social complementaria, es evidente que nuestro país está necesitado de masas de ahorro que tengan esas características, tendentes a complementar las pensiones públicas para garantizar así un mejor nivel de renta de los jubilados del futuro, y que las medidas adoptadas por el Gobierno en las dos últimas leyes de presupuestos van en una dirección completamente opuesta a lo que están haciendo los países de nuestro entorno. La defensa que hace el estudio es de al menos recuperar el mismo tratamiento fiscal preexistente hasta el 2019, en el que recuerdo que el límite máximo de aportación quedaba fijado en 8.000 euros siempre que esa cantidad fuera inferior al 30% de la base imponible del contribuyente por rentas del trabajo. Ese nivel de aportación que era aplicable para los planes de pensiones de empleo y también para los planes de pensiones individuales ha quedado reducido para los sistemas individuales a 1.500 euros al año. Con eso es imposible crear una pensión complementaria con algo más de 100 euros al mes. Es imposible que se puedan crear masas de ahorro que efectivamente tiendan al objetivo último. Por tanto, al menos la recuperación de los niveles que tenía y favorecer efectivamente con otros mecanismos adicionales la creación y dinamizar el segundo pilar, el de los sistemas vinculados al empleo. En las cotizaciones sociales, obviamente, hemos dicho la magnitud media que puede aumentar el empleo en caso de una contracción. Pero si la reducción de cotizaciones sociales se concentrara en los colectivos menos cualificados, esto que donde la elasticidad del empleo respecto al coste laboral es mucho mayor, incluso podríamos estar hablando de una creación de empleo superior. En términos recaudatorios, esto supondría también aumentar la recaudación del IRPF y a su vez aumentar la recaudación de los impuestos indirectos. Porque una de las cuestiones que hemos detectado en el informe, que la tasa de paro de España diferencial afecta negativamente a la recaudación. Esto es que si tuviéramos la misma tasa de paro que la media de la Unión Europea, prácticamente convergeríamos en tasa de recaudación con nuestro entorno. Por lo tanto, no es razonable pensar en la recaudación sin tener en cuenta que tenemos más economía sumergida, más tasa de paro, menor renta, porque la otra forma de converger en términos de recaudación es aumentando la renta, reduciendo la economía sumergida, reduciendo la tasa de paro. La diferencia es que esta ampliación de las bases imponibles es un círculo virtuoso que alimenta el crecimiento, la prosperidad y el bienestar. Y la otra solución es una solución transitoria
que en un periodo muy inmediato acaba contrayendo la actividad como consecuencia de la subida de impuestos y por lo tanto no es una consolidación fiscal sostenible en el tiempo. De hecho, las únicas consolidaciones fiscales que entendemos que son sostenibles en el tiempo, como ha dicho nuestro presidente Íñigo Fernández de Mesa, son las que se basan en la eficiencia del gasto público, por dos motivos. En primer lugar, porque tienen un coste contractivo de una actividad casi nulo, cuando no positivo. Y en segundo lugar, porque mejora la eficiencia asignativa del conjunto de la economía, que es cuando se liberan recursos al sector privado, que es al final, por la vía de la inversión y el incremento del PIB potencial, lo que al final favorece el crecimiento sostenible a largo plazo, que es la clave de la recaudación y la sostenibilidad de las finanzas públicas.